dice así: procurando, a propósito, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, miren lo que dice, sino también delante de los hombres. Permítame un comentario adicional. ¿Cuántas veces hemos visto, mis hermanos, portadas de diarios o noticias en la televisión donde sale con alevosía, evidentemente, una noticia de que un pastor hizo tal cosa, tal fechoría, o que una iglesia hacía tal cosa? ¿Y para qué decir? La historia marca también situaciones pero terribles. Incluso la otra vez lo estaba viendo en un reportaje en el cable. ¿Ah? Yo ya he visto varios reportajes y he leído de eso, pero me refiero a la masacre esta de Jonestown. ¿Se acuerda del pueblo de Dios? La iglesia del templo, algo así se llama, el templo del pueblo, algo así, de Jim Jones, ¿ya? Ahí en Guyana, donde ellos pretendieron apartarse del mundo y crear su propio paraíso. ¿Saben qué terminó todo eso? Usted sabe. Murieron casi 1000 personas, se suicidaron. Con la Biblia abierta, hermanos, pregonando el reino de Dios. Ellos presumieron crear un paraíso en la tierra, perdiendo toda perspectiva bíblica de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que en el mundo tendremos aflicción, que los creyentes transitamos por un camino angosto, que vamos a padecer, que no es fácil y que debemos siempre esperar la promesa venidera. Bueno, muchos han sucumbido en eso y salen en las portadas. Una vergüenza para el mundo, ¿no es así? Y los periodistas sensacionalistas evidentemente hacen escarnio de esto. ¿Ve? Ahí tienen los evangélicos, ahí tiene el pastor tanto que se jacta de ser más santo y que habla del pecado, y mira dónde está. Entonces, ¿qué quiero señalar, hermano? Aquí el apóstol Pablo usa la palabra procurar. Procurar hacer las cosas honradamente, con honra, con decencia. El tema, por ejemplo, del manejo de las finanzas. Hace un par de años salió aquí, se destapó la olla en una famosa catedral evangélica aquí en Chile, y no quiero hacer leña del árbol caído, pero que nos sirva de ejemplo, hermano. O sea, ¿cómo puede una institución que pregona la gracia de Dios hacer lucro con el evangelio? La otra vez yo meditaba en esto. La Biblia, Pablo le dice a Timoteo, la Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿se acuerda? No te avergüences de dar testimonio de mí, preso suyo, decía el Señor Pablo a Timoteo. Entonces, pero hoy día uno se avergüenza de este, comillas, evangelio, que frente a los hombres es un descrédito a la causa de Cristo. Entonces me acuerdo que este pastor decía: no, ando por ahí con unos 180 millones de pesos por si acaso me sale algo, un imprevisto. Imagínense, 180 millones de pesos. ¿Ya? Lo que significa eso. Bueno, eso es no andar, no procurar hacer las cosas honradamente, y el llamado apostólico es caminar de esa manera, no solo delante del Señor. Fíjese que es claro el versículo 21, 2 Corintios 8, 21. No solo delante del Señor, sino también delante de ¿quién? Delante de los hombres. Entonces ahí cuando uno se pregunta, ¿al Señor le importa nuestro testimonio frente a los inconversos? Absolutamente sí. Sellemos el comentario con Proverbios 3, versículo 1 al 4. Mire lo que dice el proverbio. Si lo pueden buscar, mis hermanos, por favor. Mientras lo encuentran, hermano, esta es la gran demanda de ser cristiano. Porque, siempre lo digo, es fácil ser cristiano en la congregación. Nos vemos todos, ¿cierto?, con unas caritas de ángel, ¿cierto? Hasta alitas se nos ven. El tema no es aquí, mis hermanos. Aquí es fácil cantar, alabar, levantar las manos, ¿no es cierto?, cerrar nuestros ojos, y muchas veces los nuevos que llegan recién dicen: no, estas personas realmente son espirituales, ¿ya? En la casa deben pasar orando y deben ser unos, como se dice en Chile, unos pan de Dios. ¿Ha escuchado ese dicho? Bueno, hermanos, esa demanda es la que tenemos.
Ser celestiales no solamente aquí, que es fácil, sino ser celestiales transitando por la calle, con el vecino, con el compañero de trabajo, de universidad, de colegio, donde sea donde se desarrolle. Ahí tenemos que ser luz. Tenemos que demostrar que somos distintos. Una gran demanda, por cierto. Mire lo que dice Proverbios 3:1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión, mire lo que dice, ante los ojos de Dios y qué más, y de los hombres. No hay ninguna duda y podríamos seguir abundando en esto. Al Señor le interesa tu testimonio, mi testimonio, afuera, con los de afuera. Fíjese que hay un lenguaje directo en la Biblia respecto a los hombres, señalándolos como los de afuera. ¿A qué significa los de afuera? Nosotros tenemos un privilegio, estamos adentro de este arca de salvación, estamos dentro del cuerpo de Cristo, estamos dentro de esta esfera de salvación, pero no todos tienen el privilegio de estarlo. En otro tiempo nosotros estábamos afuera, pero ahora estamos adentro. Pero al Señor le interesa nuestro testimonio con los de afuera. Veamos solamente algunos pasajes para ir entendiendo este lenguaje de Pablo. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Refiriéndose a los requisitos pastorales, ¿no es cierto? Una vez lo estudiamos de manera detenida. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:7 dice que el obispo o el anciano o el obispo o el pastor, ¿cierto? Debe tener buen testimonio. Dice, también es necesario que tenga, ¿qué dice? Buen testimonio de ¿quiénes? De los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Bueno, permítame también señalar que nosotros no estamos ajenos a que nos quieran desacreditar injustamente. Acuérdense que el apóstol Pedro lo advierte. Si sois vituperados, sois bienaventurados. Porque si el Señor vivió aquello, nosotros también tenemos que estar preparados a que nos levanten calumnia y nos quieran ofender nuestra reputación, destruir nuestra reputación. El Señor lo dice claramente en lo que se conoce como el mensaje o el discurso, el sermón del monte, ¿cierto? Donde dice que si soy vituperado por mi nombre, soy bienaventurado, ¿ya? El Señor le dice, por ejemplo, a los falsos profetas, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Así que preocupémonos cuando nos aplauden mucho, ¿ya? Porque algo puede andar mal por ahí. Lo importante es que nuestro testimonio sea la firma de nuestras palabras y de nuestra enseñanza. Porque ¿qué saca usted con hablar del Evangelio si no tiene testimonio? Hay una disociación ahí donde uno queda expuesto, en realidad queda expuesto. Entonces muchas veces ocurre una cosa muy lamentable, dramática diría yo, y uno conoce en la vida creyentes que no pueden hablar. Y uno los conoce en el anonimato y uno se entera, sí, yo también soy cristiano. ¿Y por qué nunca das testimonio de que eres cristiano? Porque no puedo, porque mi testimonio es pésimo. Y ellos mismos se ¿cierto?, censuran. Qué dramático, ¿no es cierto? El testimonio, hermano, es muy importante. Aquí respecto al anciano, evidentemente el pastor dice que tiene que tener buen testimonio de los de afuera, porque Satanás va a buscar, ¿cierto?, cualquier resquicio para poder atacar, usar personas y atacar a ese que está puesto por el Señor ahí, porque tampoco hay un mérito humano en esto, sino que es un llamado de Dios. En definitiva, es una voluntad soberana de Dios que permite que un hombre pecador, falible, sujeto a pasiones como Elías, como dice Santiago, esté ahí presentando la palabra de Dios. No obstante, tiene que tener un testimonio. El Señor valida el testimonio, como dice, de los de afuera, los que están afuera, los que no son creyentes. De la misma forma, note usted lo que dice Pablo a los colosenses.
Pablo a los colosenses de la misma forma les dice acá, Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a citar más adelante un pasaje ahí en Marcos 9:50, cuando dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Muchas veces los creyentes caemos en disputas estériles y nos acaloramos pretendiendo defender el Evangelio, y en definitiva no sembramos la paz, sino que creamos la discordia. Y eso es por falta de sal. En este lenguaje Pablo dice: andad sabiamente para con los de afuera. El Señor no nos ha llamado a pelear con el mundo. Algunos malinterpretan eso de cuando Judas dice, ¿no es cierto?, que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos un imperativo de presentar la palabra de Dios. Pero es importante detenernos y quiero decirle esto, hermano. El Señor no nos ha mandado a pegar bibliazos en la calle a los vecinos, a los familiares. Solamente con hablar la verdad, usted inmediatamente va a crear un cisma de separación. Usted no necesita pelear con la gente. Usted le predica el Evangelio y se crea un cisma. O la persona se convierte o la persona no lo quiere ver más. Eso es contender con el Evangelio. Eso es presentar la verdad que produce separación. Como el mismo Señor lo dijo: no he venido a traer paz, sino espada. Dista mucho, ¿no es cierto?, de una actitud arrogante de andar peleando cual paladín del Evangelio con todo el mundo, ¿ya? Pretendiendo ser el número uno, ¿no es cierto?, de los que andan moviendo la espada para decir: yo soy fiel al Señor, yo le predico a todos, me he peleado con toda la gente aquí, con el vecindario, porque yo predico el Evangelio. Eso tenemos que tener cuidado. El Señor nos manda a ser sabios, prudentes, astutos como serpientes, pero también sencillos como palomas. El justo equilibrio, hermanos. En las redes sociales se ve mucho. No solamente basta con conocer la doctrina, no solamente basta con entender la doctrina, sino que presentarla sazonada, con humildad, con mansedumbre. Lo dice el apóstol Pedro: presentad con mansedumbre cuando alguien te pida razón de nuestra esperanza. Que el Señor nos vaya moldeando ese carácter. Nosotros nos vamos siempre a los extremos. O callamos y cuando uno calla otorga, o nos vamos para el otro extremo, una arrogancia, total, yo soy cristiano y el otro es un hijo del diablo y tengo que presentarle la espada, y nos destemplamos. ¿Se entiende? Aquí dice el Señor: andad sabiamente con los de afuera, sazonando las palabras para que no sean insípidas. ¿Ya? Está poniendo ese lenguaje alegórico de la sal. Avancemos y terminamos, hermanos. Primera Tesalonicenses capítulo número 4. Primera Tesalonicenses 4, versículo 11. Dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente, ¿para quién? ¿Para con quiénes? Para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Bueno, en el contexto, evidentemente, el conflicto de los tesalonicenses era que habían abandonado sus deberes civiles. Por ejemplo, más adelante el propio Pablo le dice que el que no trabaje, que tampoco coma, que no se ande entrometiendo en lo ajeno, sino que gane su sueldo con su trabajo. Así se lo dice Pablo. Esa es la voluntad de Dios, honradamente, no con trucherías. Entonces, en ese hilo conductor, el apóstol Pablo le dice que es importante conducirnos honradamente para con los de afuera. Nuevamente un énfasis, no solamente en una relación
vertical con Dios, que es correcto, sino que también horizontal con los demás, con los hombres, con todos los hombres, es decir, también con los de afuera. Y quiero terminar porque el tiempo se me fue. Yo no sé si usted se recuerda cuando se escogieron los diáconos, ahí en el capítulo 6 de Hechos, ¿ya? Una de las cosas que el Señor guió a los ancianos ahí, en este caso los apóstoles en realidad, lo voy a leer mejor para no fallar ahí. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Hechos, vamos a buscar Hechos aquí, capítulo 6, dice el versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Note lo que dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál es el primer requisito? Varones de buen testimonio, ¿ya? Y como lo hemos estudiado, no solamente un testimonio local, interno, podríamos decir con los de adentro, sino que un buen testimonio para con todos los hombres, es decir, para con los de afuera. Que el Señor nos ayude, hermanos, a acatar estas instrucciones porque son los deberes cristianos y que nos ayude a hacer lo bueno no solamente dentro de la iglesia, sino para con todos los hombres, nuestros vecinos y quien nos rodea. Padre Celestial, vamos a tu presencia una vez más para darte las gracias por tu palabra que nos está instruyendo. Ninguno de nosotros puede decir que tiene todas estas áreas cumplidas en la conducta, sino que estamos aprendiendo, Señor. No nos jactamos de haber egresado de todo esto, sino que estamos siendo discipulados por ti. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, no pagar mal por mal? ¿Cuánto nos cuesta volver la otra mejilla cuando nos han herido la primera? ¿Cuánto nos cuesta, Padre Celestial, encomendar muchas cosas al que juzga justamente? Y también en este contexto que hemos estudiado, ¿cuánto nos cuesta, Padre Santo, hacer lo bueno a todos los hombres, procurando el bien, no solamente en lo interno, en lo congregacional, sino también para con todos los hombres, para con los de afuera? Ayúdanos, Señor, en este mismo local que está en medio de este pasaje, a hacer luz, que puedan ver nuestros vecinos una actitud humilde, una actitud respetuosa, una actitud honrada. Aunque el diablo siempre va a querer usar sus elementos y sus servidores para desprestigiarnos, pero que nuestro testimonio esté limpio, honradamente con los de afuera. Te lo suplicamos, Señor. Guarda nuestro testimonio, nuestra posición, no solamente en lo interno, sino que con los de afuera. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, hemos terminado un estudio más y vamos a seguir avanzando al versículo 18 la próxima semana, que también tiene relación con lo que estamos estudiando. Es como un hilo, ¿no es cierto?, conductor. Así que su Santo Espíritu nos guíe en esto. Nos despedimos, hermanos, especialmente a nuestros amados hermanos a la distancia de Santiago, de regiones y también de fuera de Chile. Un gran abrazo, invitándoles para las reuniones habituales del día domingo a las 11 de la mañana y 19:30 horas, hora local de Chile. Todos cordialmente invitados. Que el Señor les bendiga en este resto de semana, en este inicio de fin de semana que se acerca, y siempre recordando que nuestro Señor Jesucristo puede volver en cualquier momento por nosotros. Y todos decimos, amén, sí, ven Señor Jesús. Maranata, muy buenas noches, hermano.